Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Franco Amici. Este es el video final de Proyectarte. La idea es brindarles una pequeña clase de música, ¿sí? Básicamente de cómo entender la música, cómo estudiarla, cómo abarcar este mundo que es muy extenso, y si no tenemos un plan direccionado, vamos a adquirir conceptos dispersos que no nos van a terminar sirviendo para nada, y eso hace que nos frustremos y dejemos de tocar el instrumento o dejemos de estudiar música, ¿sí? La cuestión es que la música es complicada, ¿sí? Pero si nosotros la estudiamos de una manera adecuada, cualquier persona puede llegar a tocar bien un instrumento, cualquier persona puede llegar a entender los conceptos específicos de la música, ¿sí? Y eso, ser un mejor músico o entender mejor la música, ¿sí? Lo que voy a hacer es dar una pequeña clase, ¿sí?, sobre los pilares básicos de lo que es la música. Ok, nosotros cuando pensamos qué es la música, ¿sí?, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, son los pilares básicos de la música, que son armonía, melodía y ritmo, ¿sí? Entonces, estos conceptos son los tres más importantes que nosotros vamos a manejar dentro de muchos otros conceptos más propios de la música, ¿sí? Lo que hay que entender es que esto es un sistema general, ¿sí?, donde cada concepto está interrelacionado con el otro y ese con otro más, y así sucesivamente, para formar un sistema único. Ok, dijimos entonces que los pilares son tres: armonía, melodía y ritmo. Lo que vamos a hacer es ver un breve análisis sobre cada uno de estos puntos, ¿sí?, y ver qué nos puede brindar y cómo vamos a abordar cada uno de esos puntos. Como primero vamos a tomar la armonía. Sí, la armonía básicamente es una consecución de acordes, aunque también puede ser uno solo. Hay canciones que están hechas únicamente con un solo acorde, ¿sí? Pero eso genera una progresión a lo largo de los compases. Si yo utilizo solamente un acorde, mi progresión va a ser ese acorde repetido en los distintos compases. Pero usualmente las progresiones armónicas llevan varios acordes. ¿Qué es un acorde? Partamos de ese punto principal. Ok, un acorde es básicamente varias notas tocadas conjuntamente, es decir, al mismo tiempo, ¿sí? Estas pueden ser 2, 3, 4, incluso pueden variar las formas, ¿sí? Eso es lo que nos da los distintos tipos de acordes: mayores, menores, semidisminuidos, dominantes, disminuidos, alterados, etc. Entonces hay que entender, bueno, ¿cómo hacemos nosotros un acorde? ¿Sí? Para hacer distintos tipos de acordes, lo que nosotros tenemos que dominar es el concepto de la escala, ¿sí? En este video no vamos a llegar a ver lo que es una escala, ¿sí?, pero es uno de los conceptos más importantes. Si alguno quiere profundizar un poco más sobre armonía, escalas, melodía, me puede contactar en la dirección que aparece ahora, a través de Instagram, y ahí podríamos profundizar un poco más. Ok, dijimos entonces que la armonía son acordes, básicamente acordes, que los puede tocar una guitarra, un piano, incluso el bajo también va a ser armonía, porque se va a acoplar a ese instrumento armónico que es el piano, o una guitarra, ¿sí?, o algunos otros. Incluso si hablamos de vientos, yo soy saxofonista, si agarramos tres vientistas y cada uno hace una nota distinta que pertenece a un acorde, vamos a generar armonía, ¿sí? Es como un colchón para que se luzca el otro punto, ¿sí?, que es la melodía. Ok, ahí ya pasamos al segundo pilar de la música, que es la melodía, que al igual que la armonía se basa en la escala mayor, ¿sí? Es nuestra herramienta fundamental. Ok, ¿qué es una melodía? Una melodía es una consecución de notas, ¿sí? Si nosotros en el acorde hacíamos todas las notas al mismo tiempo para que suene determinado acorde, en la melodía lo que vamos a hacer es las notas, pero sucesivamente, ¿sí? Entonces primero va a ir una nota, después va a ir otra, después otra, y así vamos generando
una melodía. Si nosotros hacemos solamente la misma nota, va a ser una melodía plana. Las hay, puede ser. Pero la idea, ¿sí?, de esto de melodía es jugar un poco con las alturas, ¿sí?, y generar que haya tipo una ondulación, ¿sí?, con las notas que voy tocando. Y eso es lo que va a oír básicamente el oyente, ¿sí?, es la melodía. Que la puede hacer una voz, un instrumento melódico, como es un saxo, una trompeta, incluso la guitarra, el teclado, ¿sí? Bueno, ahí vimos lo que es una melodía, vimos lo que es una armonía. Ahora falta analizar el tercer concepto básico de la música, que es el ritmo, ¿sí? En este caso el ritmo no va a estar tan gobernado por lo que son los conceptos de la escala mayor o de otros conceptos netamente musicales, sino que va a estar gobernado por lo que son la división de los compases, los tiempos, la división de las notas, ¿sí? Si mis notas son negras, son blancas, son redondas, son corcheas, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que si una nota es una negra y una nota es una corchea, va a sonar una más rápida que la otra, entonces va a generar el ritmo. Básicamente es eso, es tiempo. Bueno, hasta ahí vimos los tres pilares básicos de la música. Son la armonía, la melodía y el ritmo. Ok, lo que ocurre también es que entre estos conceptos va a haber una interrelación entre cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, la armonía va a estar relacionada con la melodía con el ritmo y el ritmo con la armonía, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una determinada armonía que tiene determinados acordes sobre una tonalidad, por ejemplo, do mayor, por ejemplo, agarramos unos acordes básicos, do mayor, fa mayor y sol, ¿sí? Lo que ocurre es que necesariamente mi melodía va a tener que seguir a esos acordes, ¿sí? En principio va a tener que seguir la tonalidad, entonces vamos a tener que tocar en do mayor, porque si yo sobre esa base, ¿sí?, sobre esa armonía, toco en otra escala, como la mayor por ejemplo, va a ocurrir que necesariamente va a haber notas diferentes y que van a tender a chocar, ¿sí?, y generar disonancia. Entonces, hay que tener muy presente cómo es la armonía, por eso hay que estudiarlo, por más que toquemos instrumentos que son melódicos, para generar una melodía acorde a lo que es la armonía, ¿sí? Después todo eso va a estar gobernado por lo que es el ritmo, ¿sí? Porque mi armonía va a tener un ritmo determinado según el estilo que esté tocando, la cual va también que seguir la melodía al ritmo de la armonía, ¿sí? Entonces es como que estos tres conceptos se interrelacionan entre sí para generar una sola cosa que es la música, ¿sí? Ok, hasta acá vimos los tres pilares fundamentales. La idea es que nosotros a lo largo de nuestra carrera musical vayamos incorporando distintos conceptos. Estos conceptos que incorporamos los vamos a ir ubicando cerca de cada uno de estos pilares. Si yo estudio el concepto de la subdivisión de los compases, ¿sí?, en 4 cuartos, 3 cuartos, 6 octavos, por ejemplo, va a ser un concepto que está más relacionado con el ritmo, ¿sí? Entonces, dentro de mi esquema general, lo voy a ubicar más hacia lo que es el ritmo, ¿sí? Que esto después va a ser aplicado también a una melodía y a una armonía, pero va a ser un concepto más netamente rítmico. Si yo, por el contrario, estudio formaciones de acordes, ¿sí?, o conceptos de acorde mayor, acorde menor, esto lo que va a hacer este concepto lo voy a ubicar en el pilar de la armonía, ¿sí? Entonces yo voy a estudiar tal acorde para saber que con ese acorde voy a hacer armonía, ¿sí? El sentido es ese, es entender el concepto para aplicarlo, ¿sí? Si yo voy a estudiar una escala mayor y no la voy a aplicar para hacer una melodía o para hacer una armonía, es un concepto que no me sirve, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta
entendimiento general de la música, después es incorporar un concepto, ubicarlo en el lugar donde hay que ubicarlo y eso llevarlo al instrumento. La segunda parte del video, ¿sí?, es lo que tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? El equilibrio musical, básicamente para ser un mejor músico y para poder explotar nuestras capacidades al máximo, es tener un equilibrio entre lo que nosotros estudiamos como conceptos y lo que nosotros tocamos en el instrumento, ¿sí? Si yo solamente estudio conceptos musicales, leo muchos libros, pero nunca agarro el instrumento para pasarlos, va a suceder que después no voy a poder demostrar todo lo que sé con el instrumento, porque me va a faltar técnica, mi sonido no va a ser tan bueno, no voy a tener velocidad, etc. Por el contrario, si yo únicamente toco el instrumento, ¿sí?, estudio una escala y toco siempre la misma escala, o siempre la misma melodía, va a pasar que en algún momento necesariamente me voy a estancar, porque no estoy incorporando nuevos conceptos y voy a tocar básicamente lo mismo. Por ahí voy a desarrollar un poco mejor la técnica, un poco más de sonido, pero musicalmente me voy a estancar. Entonces, lo que les propongo con este video es lo siguiente, es adquirir un concepto, ¿sí?, un concepto a la vez, eso, estudiarlo, entenderlo, ¿sí?, para eso es muy importante razonar, es decir, usar nuestro intelecto para entender cómo funciona ese concepto, ¿sí? Yo voy a estudiar la escala mayor, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se arma? ¿Sí? Porque si yo memorizo una escala, al mes me la olvido. Pero si yo la razono y la logro entender e incorporarla, no me la voy a olvidar. Entonces voy a tener un concepto incorporado, el cual yo voy a poder pasar después al instrumento para sacarle el mejor partido. Ok, entonces resumiendo, lo que sería básicamente el equilibrio musical es estudiar un concepto, pasarlo al instrumento, ¿sí?, y poder incorporarlo. Una vez que yo logro incorporar ese concepto, voy a ir a estudiar otro concepto nuevo para volver a pasarlo al instrumento e incorporarlo. Y así lo que vamos haciendo es aumentar nuestro nivel musical hasta llegar hasta donde podamos. Ok, como parte final del video les voy a dar mi visión como músico, como estudiante de música y como profesor de música, ¿sí?, de cómo abarcar este mundo que es tan amplio, ¿sí?, pero que solo depende de nosotros. Si alguien quiere ser un mejor músico, simplemente es tocar, ¿sí? Cuanto más nosotros toquemos, mejor vamos a hacer. Pero como dije anteriormente, si nosotros únicamente tocamos el instrumento y no adquirimos conceptos, nos vamos a estancar. Entonces, la idea es tocar mucho, ¿sí?, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, 5, todos los días, lo que podamos, media hora, 1 hora, ¿sí?, el tiempo que dispongamos, pero siempre brindarle un tiempo al instrumento y un tiempo al estudio, ¿sí?, que el estudio no se hace con el instrumento a veces, ¿sí?, a veces es sentarse y analizar, ¿sí?, se escribe una escala, la analizan por qué es así, cómo la puedo utilizar, qué puedo hacer, ¿sí? Y algo muy importante es entender que más allá de que nosotros podamos tener un profesor, que es altamente recomendable, o que podamos sacar información a través de internet, que también es una herramienta muy útil, tratar de ser un poco autodidacta, ¿sí? Porque el músico, ¿sí?, si es una réplica de otra persona, no tiene mucho sentido, ¿sí? Creo que somos músicos para crear. Entonces cada persona es un mundo, cada persona tiene distintas cosas, distintas influencias, distintas cosas para expresar. Entonces creo que es muy importante como músicos ser un poco autodidactas, imprimir nuestro propio estilo, ¿sí?, nuestra propia forma de tocar, siempre tratando de que suene bien, ¿sí? Si mi estilo es agarrar una guitarra y romperla contra el piso,
Bueno, hay quienes lo hacen, pero la idea es que imprimamos nuestro estilo siempre tratando que suene bien, ¿sí? También, en el contexto en el que estamos atravesando en este momento, creo que hay que aprovechar cada momento que tenemos libre, ¿sí? Yo lo he hecho y me ha dado muchos resultados de aprovechar el tiempo al máximo. Si vamos a estar en nuestras casas, eh, podemos aprovechar y aprender a tocar mejor un instrumento, ¿sí? Un dato interesante es que Internet es una fuente inagotable de conocimientos, ¿sí? Y es altamente recomendable buscar información en Internet. La cuestión es que por ahí, de tanta información que se sube, hay información errónea. Entonces, nosotros cuando buscamos distintos conceptos, distintos músicos, lo que sea, tratar de ser autocrítico, ¿sí? Y con esto me refiero a decir, bueno, ¿qué me está diciendo? Esto es así, esto no es así, ¿sí? Y ver distintas campanas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver videos de alguien que nos enseña a tocar la guitarra, por ejemplo, podemos ver de varias personas. Entonces, con eso después lo que vamos a hacer es generar una autocrítica de saber quién es el que me está enseñando bien, quién no, ¿sí? Qué cosas me sirven, qué no. Eh, y bueno, es una herramienta muy útil que es totalmente gratuita y la podemos hacer en nuestras casas, ¿sí? El tiempo y a la hora que queramos. Bueno, espero les haya servido este video, ¿sí? Para tener un entendimiento un poco más acabado de lo que es la música, ¿sí? Por lo menos en la parte general. Y saber que ser un mejor músico solamente depende de nosotros, ¿sí? Para eso hay que estar motivado y centrado en lo que nosotros queremos. Si otras personas lo pudieron hacer, también lo podemos hacer nosotros. Sabemos que le tenemos que dedicar tiempo y disciplina. Y con eso los resultados están garantizados. Para lograr esto también está bueno ponerse objetivos, ¿sí? A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Si nosotros queremos ser un músico de primera calidad de un día para el otro, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Porque es algo prácticamente imposible. Eso va a ser un objetivo nuestro a largo plazo, ¿sí? A 1, 2 años, 3 años, aumentar nuestras capacidades musicales, ¿sí? Si nosotros queremos sacar una canción nueva o aprender una escala o un ejercicio, es un objetivo que lo podemos hacer a corto plazo, a una semana, 10 días, ¿sí? Incluso podemos sacar una canción hasta en un día, ¿sí? Es un objetivo que lo podemos hacer medianamente rápido, ¿sí? Y está bueno ponerse esos retos para ir cumpliéndolos y eso nos permite avanzar. Y si nosotros, por ejemplo, queremos componer una canción, eso ya va a ser un objetivo a mediano plazo, ¿sí? Porque es difícil componer una canción completa en poco tiempo. Por lo tanto, va a ser un objetivo nuestro a mediano plazo, si a un mes, 2 meses de decir, bueno, quiero componer una o dos canciones, de acá a fin de año, por ejemplo, ¿no? Que tenemos 4 meses. ¿Sí? Eso es un objetivo a mediano plazo que se lo pueden proponer, ¿sí? Y después ver los resultados, a ver si llegaron o si no llegaron. Bueno, les mando un saludo a todos. Nos vemos.